Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. A raíz de este proyecto de ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas presentado por el Poder Ejecutivo, no como proyecto de ley, sino como una propuesta de discusión, quisiera decirles que me parece contradictorio que el día de ayer el gobierno indicara que si no es ese proyecto tal y como está y se tienen los 38 votos para una vía rápida, prácticamente la opción para negociar un proyecto que incluya reformas a la reducción del gasto público es imposible. No puede pretender el gobierno que un documento de 200 páginas, en donde la mayoría de las reformas, por no decir el 80% de lo que se propone de esas 200 páginas, tiene que ver con impuestos y no con reducción del gasto. Tan así es que lo que pretende recaudar el gobierno por ingresos, por impuesto de renta y ventas, representarían, según proyecciones a 3 años, un 2.13% del Producto Interno Bruto. Y en el gasto, únicamente un 0.71%. Es decir, no guardan relación las propuestas en cuanto a reducción del gasto e incremento de impuestos. Me parece que no se vale culpar a la Asamblea Legislativa de la ineficiencia, de la falta de coordinación, de la falta de ruta política del Ejecutivo, de reunirnos a todos, de tener la capacidad de establecer quién va a coordinar de parte del Poder Ejecutivo estas reuniones, empezando mañana, un día clave para que podamos definir, y no con fecha límite, sino con objetivos claros. Si aquí establecemos fecha límite, no va a caminar nada, porque a presiones no funcionamos en esta Asamblea Legislativa. Estamos en la mejor disposición de colaborar, pero no de la forma en la que lo está estableciendo el Poder Ejecutivo, con esa falta de apertura del viceministro de la Presidencia, del ministro de la Presidencia, del vicepresidente y ministro de Hacienda de este país. Yo creo que esa no es la forma de comenzar negociaciones. A un día las negociaciones resulta que dicen que si no hay 38, con lo que ellos quieren no hay negociación. Y así no se puede iniciar la conversación porque simplemente no da. Tienen que tener apertura a que cada uno de nosotros podamos presentarles opciones que queremos que se incluyan en el proyecto de ley el día de mañana. Quiero decir que es indispensable el proyecto de ley de regla fiscal a nivel constitucional que establece la Unidad Social Cristiana en su proyecto de ley 20.179. Tiene varios puntos importantísimos, pero entre ellos me gustaría mencionar dos, y es que textualmente indica el proyecto que se autoriza a la Asamblea Legislativa para que en el propio presupuesto puedan ajustarse proporcionalmente las obligaciones de gasto previstas en leyes ordinarias con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario. Es decir, se están regulando vía presupuesto el tema de transferencias. Indirectamente, uno de los disparadores del gasto público, tomando en cuenta también remuneraciones y el tema de pensiones, que son 3 de los disparadores del gasto público en el país. Y además establece como regla fiscal que el presupuesto de la República pueda establecer reglas generales aplicables a los presupuestos de las instituciones autónomas creadas por ley. Vital, porque esta Asamblea Legislativa únicamente hoy ve la tercera parte del presupuesto nacional. El resto del presupuesto no lo controla la Asamblea, sino la Contraloría General de la República. Y por lo tanto veo sumamente importante que dentro de la Constitución Política se incluyan este tipo de reglas fiscales, que además el proyecto establece un límite del 3%, el déficit fiscal y un endeudamiento del 60% del Producto Interno Bruto. Entre otras cosas que establece el proyecto que me parecen muy positivas, creo que eso es el primer paso. Agregar también el tema de sanciones, que tengo entendido no están incluidas en el proyecto, pero creo que lo que cabe aquí es establecer, por ejemplo, despidos al funcionario que no cumpla con estas reglas fiscales a nivel de la Constitución. En cuanto a los pluses salariales, decirles que con dedicación exclusiva, prohibición y el tema de anualidades no es suficiente. La Nación el día de ayer saca algunos pluses salariales que no fueron incluidos en la propuesta del Poder Ejecutivo, que a mi criterio deben ser tomados en cuenta, como por ejemplo cesantía, por ejemplo carrera profesional, convenciones, años acumulados, discrecionalidad y confidencialidad, disponibilidad. Es decir, tenemos que abrir la discusión a incluir muchas más cosas en el proyecto de ley que lo que está planteado, y también tomar en consideración que tenemos que revisar en detalle el proyecto de ley. No podemos cerrarnos a la posibilidad de que esa es la única opción a discutir el día de mañana. Le pido al Poder Ejecutivo sensatez de que tengan esa apertura de escuchar a las fracciones, y sí les digo a los jefes de fracción que si el 31 de agosto el Ejecutivo no quiere trabajar con la Asamblea Legislativa, no define una ruta política clara a seguir de cara a esta reforma fiscal, la responsabilidad de cómo resolvemos esto está en nosotros como jefes de fracción. No para ir a aprobar más impuestos, ni correr con esta ley que desincentiva el ingreso de capitales golondrina, que lo que busca es endeudar de cierta forma, justamente en estos momentos, al país en una situación en la que no corresponde el endeudamiento. Entonces no podemos simplemente verlo a la ligera, tenemos que tomarnos nosotros el tiempo como jefes de fracción para establecer las propuestas en reducción del gasto público que este país requiere en el caso de que el Ejecutivo no lo haga.
Gracias, señora Presidenta.